Hoy veremos cómo responder las diferentes preguntas que nos hacen en una entrevista de trabajo para que nos veamos mucho más estratégicos, podamos resaltar mucho más nuestros logros que hemos alcanzado en otras compañías y adicional te voy a compartir una guía de 30 preguntas que te van a enseñar cómo miden los reclutadores nuestras competencias y cómo podemos responder ante ellas para ser mucho más atractivos y para destacar mucho más en esas entrevistas de trabajo. Recordemos que las entrevistas de trabajo son claves, es un proceso muy importante dentro de nuestra búsqueda de empleo. En ellas prácticamente se definen si nosotros vamos a poder continuar a un siguiente nivel dentro de las entrevistas, a una siguiente etapa y si vamos a ser ese candidato seleccionado para esa posición. Por eso es muy importante que dediquemos tiempo a trabajar en esto. Pero desde este curso vas a aprender todas esas herramientas para que lo puedas hacer con una mayor facilidad. Comencemos. Perfecto. En este curso vamos a ver la estrategia para preparar nuestras entrevistas de trabajo de una manera mucho más efectiva. Lo primero que quiero compartirte es que tengas en cuenta qué es una competencia. Básicamente las competencias son aquellas que los reclutadores buscan en nosotros. En nuestra hoja de vida podemos tener un perfil muy técnico, por decir algo, si eres un desarrollador y ya sabes algunos lenguajes de programación muy específicos, y ya el reclutador dentro de esa hoja de vida ha podido identificar cuáles son esos lenguajes de programación que tú sabes y qué es lo que están buscando. Pero es muy probable que también esté buscando diferentes competencias en ti para saber si eres el candidato que está requiriendo su compañía. Por eso es muy importante que entendamos que es una competencia. Básicamente las competencias son las combinaciones de conocimientos, tus habilidades, tus actitudes que tienes como persona para desempeñarte efectivamente en un puesto de trabajo. Por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, que hoy es muy buscado, cómo resuelves los problemas, cómo te comunicas eficazmente. Son competencias que en muchos roles las buscan. En estas entrevistas de trabajo, tú también debes entender con quién estás conversando, quién es tu interlocutor, quién es esa persona que está haciendo ese proceso de selección e identificar qué competencias está buscando de acuerdo a las preguntas que te va a ir realizando. Y también es muy importante que seas estratégico y adaptes lo que tus conocimientos, tu perfil y lo que has venido trabajando durante tu carrera profesional a alinearlo con eso que ese reclutador está buscando para que para él sea atractivo y te pueda pasar a una siguiente entrevista. ¿Cómo se evalúan esas competencias? Se hacen preguntas específicas sobre situaciones pasadas para identificar cómo actuaste y con base en eso que actuaste, definir si tienes las competencias o no. Por decir algo, cuéntame sobre una vez en la que te haya tocado resolver un conflicto con tu equipo cuando hayas liderado un proyecto. Eso puede ser una. La otra manera de identificar esas competencias es con pruebas prácticas. Entonces te pueden poner un ejercicio. Por ejemplo, en este caso es, imagina que eres el responsable de un equipo de ventas en una empresa y las ventas han disminuido un 20% en los últimos 3 meses. Tienes un presupuesto limitado y debes presentar un plan para revertir esta situación. Tienes 30 minutos para analizar el problema y escribir tu propuesta. Luego tendrás 10 minutos para explicarlo. Estos ejercicios son muy comunes en los procesos de selección. Algunas veces los hacen tipo assessment, que es una evaluación con otros candidatos para evaluar tus competencias frente a los demás en vivo. Por esto es importante que antes de adquirir esa oportunidad, de que llegue ese momento de presentarte a una evaluación de estas o con un reclutador, puedas practicar con esta guía que te vamos a compartir hoy esas posibles respuestas. Eso va a hacer que ya vayas preparado y que tengas en cuenta todo eso importante que tú has realizado durante tu vida profesional, que seguramente es mucho, pero a veces nos quedamos cortos cuando estamos dando esa explicación al reclutador de lo que hemos realizado y no logramos mostrarlo de una manera efectiva y contundente. Pero para esto hay una metodología que puedes aplicar. Es esta metodología SMART. ¿Para qué te sirve la metodología SMART? Para muchas cosas. ¿Qué significa SMART? Que sea específico, que sea medible, alcanzable, relevante y que se pueda medir en tiempo. Con esta metodología puedes definir objetivos para tu trabajo,
objetivos para tu vida personal y, en este caso, las respuestas que puedes dar ante posibles preguntas que estén evaluando una competencia. Por eso es clave que tengas esta metodología, practiques sobre ella esas posibles respuestas y después las respuestas van a fluir y va a ser mucho más fácil que puedas destacar en una entrevista. Lo primero, que es ser específico. Acá tenemos un ejemplo. Incrementar las ventas del producto A en un 10%. Medible. Aumentar el número de clientes nuevos de 50 a 75 en 3 meses. Alcanzable. Capacitar a 20 empleados en técnicas de ventas al mes. Relevante. Desarrollar un programa de fidelización para retener a los clientes principales. Y en tiempo, reducir el tiempo de entrega de pedidos de 48 horas dentro de los próximos 6 meses. Ahora vamos a ver cómo se ve todo esto en una sola respuesta, que es lo interesante. Así se vería la respuesta. Incremente las ventas del producto A en un 10% durante el primer trimestre del año, mediante una campaña publicitaria en redes sociales y capacitación del equipo de ventas. Esta respuesta reúne de manera contundente los elementos de la metodología SMART. Pero no te preocupes, nosotros te vamos a dar todos los tips para que puedas ir trabajando y ya te voy a compartir varios ejemplos de entrevistas donde hay preguntas con una posible respuesta que no es tan contundente y cómo se ve con base en la metodología SMART. Vamos a ellas. Muchos de ustedes me preguntan cuáles son esas preguntas que siempre nos realizan en las entrevistas. Y esto, pues depende de la compañía, depende del reclutador, depende de la posición para la cual estés aplicando. No todas las preguntas son iguales. Por eso es muy difícil darte unas preguntas que sean las que siempre te van a salir en una entrevista. Pero lo que sí tenemos hoy es una guía que al finalizar te la voy a compartir, que la vas a encontrar en los recursos del curso, de 30 preguntas que miden competencias para que puedas practicar y colocar bajo la metodología SMART tus respuestas. Eso te va a servir muchísimo y va a ser clave que lo hagas, porque con esto vas a lograr poder tener respuestas estructuradas a esas preguntas y darle a ese reclutador o a esa persona que te entrevista todas las herramientas para decirle, yo soy el candidato que ustedes necesitan. Vamos con los ejemplos. El primero, vamos a hacer un ejemplo donde se está midiendo una resolución de problemas. Y la pregunta es, describe una situación en la que tuviste que resolver un problema crítico en el trabajo, ¿cómo lo abordaste? Acá hay dos posibles respuestas. La respuesta uno es muy genérica, entonces respondemos, teníamos un proyecto clave atrasado, hablé con el equipo, identificamos los problemas y reasignamos tareas. Mantuve al cliente informado, al final logramos entregar a tiempo gracias al esfuerzo conjunto. La respuesta no está mal, pero sería mucho mejor si puedes dar números, métricas y que estuviera mucho más estructurada. Y para eso te sirve la metodología SMART. Como lo ves al lado derecho de tu pantalla, está ya desglosado cómo sería esa posible respuesta bajo la metodología SMART. Entonces acá respondemos, en mi trabajo anterior, noté que el tiempo de producto se ha incrementado, de entrega de productos se ha incrementado en un 30% de un proceso ineficiente en el almacén. Implementé un sistema de gestión de inventarios que redujo el tiempo de preparación de pedidos de 3 días a un día. Propuse la solución basada en un software económico y capacité a 3 miembros del equipo en su uso. Este cambio era crítico para mejorar la experiencia del cliente y evitar pérdidas de clientes por retrasos. El sistema se implementó en 2 semanas y los resultados fueron visibles en el primer mes. Como te das cuenta, en esta respuesta es mucho más contundente y le dejas saber a la persona que te está entrevistando todo lo que hiciste frente a ese problema para poderlo resolver. Vamos con el ejemplo 2. Competencia, trabajo en equipo. Cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que colaborar con otros para lograr un objetivo. En la respuesta 1, decimos, en una ocasión tuve que colaborar con diferentes departamentos para lanzar un nuevo producto. Nos reunimos regularmente para alinear nuestros esfuerzos y compartir actualizaciones. Cada equipo aportó sus conocimientos específicos y trabajamos juntos para superar obstáculos. Gracias a la buena comunicación y cooperación, logramos lanzar el producto a tiempo y con éxito. La respuesta está bien, ¿no te parece? Pero ahora miremosla bajo la metodología SMART. Y ahí decimos, durante un proyecto de lanzamiento de un nuevo producto, trabajé con un equipo multidisciplinario para crear una estrategia de marketing. La estrategia logró un aumento del 25% en las ventas del producto en los primeros 3 meses. Ya notas cómo esto le va a sonar muy bien a la persona que te está entrevistando, porque dices, wow, hizo una tarea específica
y lo está midiendo. Sigamos. Dividimos tareas según las fortalezas individuales del equipo y realizamos reuniones semanales para ajustar el plan según los resultados. Dice cómo lo estabas alcanzando con ese seguimiento. Relevante. Este proyecto era una prioridad estratégica para la empresa, ya que el producto representaba una innovación clave en nuestro mercado. Y acotado al tiempo, completamos el proyecto dentro del plazo establecido en las 6 semanas. Esto te da, de principio a fin, una estructura de cómo resolviste frente a esa pregunta que te están realizando o cómo le puedes mostrar a él esa competencia que desarrollaste o que tienes frente a esa pregunta. Y también le va a permitir al reclutador entender cómo lo hiciste de una manera mucho más específica. Vamos con un tercer ejemplo, una competencia en gestión del tiempo. Dame un ejemplo de cómo priorizaste tareas para cumplir con múltiples plazos importantes. La respuesta 1 es, tenía varias entregas importantes al mismo tiempo, hice una lista, prioricé las más urgentes y delegué otras tareas. Gracias a la planificación y el enfoque cumplí con todos los pasos. Es una buena respuesta, pero seguro muchos de los candidatos responden de esta manera. Vamos a ver cómo se realiza bajo la metodología SMART. Lo primero, en un trimestre tuve que entregar 3 informes importantes mientras gestionaba tareas diarias de mi puesto. Medible, utilicé una herramienta de planificación para asignar bloques de tiempo a cada proyecto, completando los informes antes de sus respectivas fechas límite. Alcanzable. Delegué tareas menos críticas a mis colegas y me concentré en las prioridades más importantes. Relevante. Cumplir con estos informes era fundamental para la estrategia de la empresa, ya que proporcionaba datos claves para tomar decisiones de inversión. Acotaba el tiempo. Logré entregar los 3 informes dentro de las 8 semanas asignadas. Si ves, la respuesta con SMART es mucho más estructurada y mucho más estratégica, como le suena a tu entrevistador. Por eso es muy importante que practiques tus respuestas bajo esta metodología. Vamos a un ejemplo 4. Competencias de adaptabilidad. Describe un momento en el que tuviste que adaptarte rápidamente a un cambio inesperado en el trabajo, como muchas veces ocurre, y más hoy en día, donde los cambios vienen de manera seguida y continua. Vamos con las respuestas probables. La primera, durante la pandemia la empresa decidió pasar a un modelo de trabajo remoto y asigné tareas a cada miembro del equipo y realizaba seguimiento diario para saber en qué estaban y cómo avanzaban con los proyectos. Es una respuesta muy genérica. Vamos con la SMART. Durante la pandemia, la empresa decidió pasar de un modelo presencial a uno 100% remoto en menos de una semana. Medible, creé un plan para capacitar al equipo en el uso de herramientas digitales, logrando que el 90% del equipo estuviera completamente operativo en 5 días. Alcanzable, usé plataformas ya conocidas por algunos miembros del equipo para facilitar la adopción y enfoque en la capacitación de aspectos prácticos. Relevante. Este cambio era crucial para asegurar la continuidad de las operaciones y evitar una pérdida de ingresos significativa. Y acotado el tiempo. Todo el proceso de transición y capacitación se completó en una semana. Es mucho más interesante, muestra todo tu nivel de pensamiento estratégico para poder lograr que tu equipo pasara de 2 modelos de trabajo totalmente diferentes en tan solo una semana, apoyado con herramientas tecnológicas, mientras que en la respuesta inicial, pues no se puede evidenciar eso. Cuando evidencias eso, pues para el entrevistador va a ser mucho más clave tener toda esa información para poder tomar una decisión de pasarte una entrevista o de contratarte. Ahora, vamos con una pregunta que todo el mundo me hace. ¿Cómo podemos responder preguntas incómodas en la entrevista de trabajo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué son preguntas incómodas? Voy a colocarles el ejemplo de una que es la más común. Dime cuáles son tus debilidades o tus áreas de oportunidad. No sé si todos tengan claro cómo dar una respuesta sobre esta pregunta. Entonces, vamos a mediar una metodología para poder responderla. Acá es muy importante que seas sincero, pero que tampoco vayas a responder algo que vaya en contra de lo que esté buscando la compañía, porque si no, tú mismo te vas a descartar. Entonces, lo primero, hay que ser honesto, pero selectivo, lo que les mencionaba. Seleccionar cuál es esa posible respuesta que muestra mi honestidad, pero no va a hacer que me descarten en el proceso por no dar una respuesta correcta. Entonces debes elegir una habilidad real, pero que no sea crítica para el puesto. Evita mencionar algo que sea fundamental para el rol al que aspiras. Por decir algo, si te dicen cuál es tu debilidad, estás aplicando para una posición como analista de datos, pues no vas a decir el análisis que tengo que hacer de la información, porque eso automáticamente te descartaría. Muestra que eres consciente de que debes mejorar esa habilidad. Reconoce tus áreas de mejora.
Eso demuestra autoconciencia y hoy en día muchas compañías buscan eso en sus candidatos, que puedan tener esa conciencia para mejorar, porque también dentro de su compañía van a poder desarrollarla y eso lo valoran mucho. Tercero, habla sobre las acciones que estás tomando. Eso es muy importante. Explica cómo estás trabajando para superar esa debilidad. Esto convierte algo negativo en positivo. Ten en cuenta que todos vamos a tener siempre áreas de oportunidad y es muy importante que tengas identificadas cuáles son las tuyas para que puedas dar una respuesta ante una entrevista de trabajo. Esto es un ejemplo de una respuesta. Una de mis áreas de mejora es mi habilidad para hablar en público. Aunque me siento cómodo expresando mis ideas en reuniones pequeñas, cuando se trata de audiencias más grandes, he notado que puedo ponerme un poco nervioso. Para abordar esto, recientemente me inscribí en un curso de oratoria y estoy aprovechando cada oportunidad en el trabajo para liderar presentaciones. Ya he notado avances y estoy comprometido a seguir desarrollando esta habilidad porque sé que es clave para mi crecimiento profesional. Eso es una respuesta súper contundente. Y es muy buena, porque a mucha gente le pasa que hablar en público es muy difícil y nos puede jugar una mala pasada. Por eso es muy importante demostrar en qué estamos trabajando, cómo lo estamos corrigiendo y mostrar que hemos tomado acción sobre eso que hemos identificado. Eso genera que el entrevistador entienda que nosotros tenemos un nivel de autoconciencia sobre esa debilidad puntual que tenemos. Eh, ahora muy bien, si es una posición que esté aplicando como profesor, pues esto no sería algo que deberíamos mostrar o compartir, porque pues, si tiene que hablar ante muchos alumnos, tiene timidez, pues no va a ser una competencia que sea correctamente evaluada y puede jugarle en contra para la posición que está aplicando. Pero si eres, volvemos al ejemplo de un desarrollador, hoy en día es muy valorado que las compañías los candidatos que ingresen como ingenieros de sistemas o para temas de desarrollo de software tengan una excelente comunicación. Y esto puede ser un súper buen punto para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver la guía. Esta es una guía que les vamos a dejar en los recursos, que era la que les mencionaba, donde están 30 competencias claves que preguntan en las entrevistas. No quiere decir que esto les vaya a salir en todas las entrevistas, por supuesto que no, pero sí te va a poder preparar para estar listo ante diferentes preguntas, porque si desarrollas, y la invitación es a que desarrolles estas preguntas con base en tu experiencia, te va a permitir cuando llegues a una entrevista ser mucho más estructurado y poderle demostrar a tu entrevistador lo que has logrado de una manera mucho más estratégica y que él pueda identificar lo que está buscando en competencias para ti. Entonces acá vas a tener la competencia, la pregunta y acá vuelve la metodología SMART para que te acuerdes cómo debes responderlo. Esto te lo vamos a compartir. Acá hay otra de trabajo en equipo, hay otra de liderazgo, hay otra de comunicación efectiva, tenemos otra de gestión del tiempo, que ya vimos una, de adaptabilidad, orientación a resultados, pensamiento estratégico, atención al cliente, toma de decisiones. Hay varias. Es importante que entres, las recorras, sobre todo las respondas, siendo muy honesto contigo mismo y esto te va a permitir trabajar mucho más en cómo vas automatizando tú mismo esas respuestas que vas a dar a tu entrevistador siendo consciente de lo que ya has logrado en tu vida profesional. Eso es por todo por esta clase. En la clase siguiente va a ser muy interesante porque les voy a compartir cómo pueden practicar estas posibles respuestas ante un entrevistador con inteligencia artificial. Nos vemos.